Marco Galdames tenía 27 años cuando en mayo de 2010 fue trasladado por personal de Gendarmería hasta el Hospital Regional de Valdivia. Un cáncer se había ramificado en su cuerpo y pesaba 40 kilos. A pesar de que su madre, Gloria, intentó darle una muerte digna, pocos días después murió enfermo y engrillado a una camilla. En diciembre del mismo año, César llegó hasta la cárcel de San Miguel apenas supo que se había incendiado un sector del recinto. Horas más tarde, las autoridades confirmaban la muerte de su hermano, Jorge Manríquez, quien a sus 22 años cumplió una condena en el piso 4 de la Torre Siniestrada. Yo nunca había odiado a nadie. Nunca había tenido odio por algo. A pesar de que pasé un montón de cosas. O sea, nunca había sentido tanto rencor por algo. Hasta que conocí a Gendarmería. No deberían llamarse Gendarmería de Chile, deberían llamarse asesinos. ¿Qué se ha creído? ¿Cachai? ¿Por qué tiene una cagada de uniforme? ¿Por qué el Estado le está pagando? ¿Para qué está pagando? ¿Para tratar mal a la gente? ¿Para insultar y desacreditar? ¿Cómo se llama? ¿Y humillar a una persona? ¿Para eso el Estado le está pagando a esta gente mierda? El 8 de diciembre del año 2010, en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel, un incendio provocó la muerte de 81 reclusos, en lo que se transformó en la tragedia carcelaria más grande de la historia de Chile. El fuego, provocado por una riña, se propagó en pocos minutos y arrasó con todo a su paso. Después de varios meses de investigación, la justicia no encontró culpables penales, a pesar de que cuando ocurrió el desastre, el recinto albergaba más del doble de la población del que correspondía, y de que la red seca y la red húmeda no se encontraban operativas desde hace años. Mi nombre es César Pizarro, soy el representante o el presidente de la ONG 81 Razones, ONG que reúne a los familiares de los presos muertos en el incendio de la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre de 2010. Y hoy día estoy acá nuevamente, un 8, como todos los 8 de cada mes. No quisimos juntarnos cada un año porque creemos que la masacre fue de tan magnitud que tiene y merece y tiene que ser de estar acá presente todos los 8 recordando a la Gendarmería, al Estado, a la gente o al cielo, quizás no sé a quién, de que aquí mataron a 81 personas o las dejaron morir. Las cárceles son centro de exterminio, los ricos nunca entran, los pobres nunca salen. Violencia popular contra el Estado. ¡Matarte y torturarte! El día 8 de diciembre del 2010 sacaron cenizas por esa puerta. Es por eso que hoy día nos convoca venir aquí a recordar la Gendarmería de Chile, que actualmente sigue torturando a los presos de todo el país, que esto no va a quedar impune. No lo vamos a olvidar, pero no seamos giles como ellos, que torturan, masacran y matan a la gente. Nosotros hoy día mismo en estos momentos tenemos la misma posibilidad de saltar la reja y tomar la cárcel y liberar a todas las compañeras. Hay que matar a los pacos. Aquí y dentro de la cárcel. Cuando nosotros queramos, podemos organizarnos y vaciar las cárceles del Estado asesino. Luego de vivir una fuerte depresión por la muerte de su hijo, Gloria sintió que no estaba sola al ver la noticia de los 81 presos fallecidos en San Miguel. A partir de ese hecho decidió fundar la organización Marco Libertad,
y recorrer distintas cárceles de Chile para denunciar las transgresiones a la integridad que se viven al interior de los recintos penitenciarios. Y de repente estaba sola y anuncian que se habían quemado los 81 razones. Y yo pescaba a esta, así, no, lloraba y decía, no. Por lo menos yo vestía a mi hijo, ellas no van a poder hacerlo. Y por lo menos yo vestía a mi hijo, no van a poder hacerlo. Levántate, Clara, decirme, levántate, tenés que levantar, tenés que luchar. No está bueno si siempre he luchado, no te quedé aquí. Y me levanté. Y así empezó la caminata de Rosenbock, porque hay que luchar. O sea, yo nunca había visto, después del 73, yo nunca había visto tanta maldad como la he visto en el camino con la caminata de Rosenbock. Y la Glorita es una persona especial, po. Es una vieja loca, bueno, cariñosa, introvertida, bueno, se sale de las casillas. O sea, si yo a veces me salía a arrancar de tarro con gendarmería, ella se pasó, bueno, así, ¿cachai? Es una viejita que yo creo que cuando yo sea viejo voy a ser como ella, quizás. Sí. Un viejo loco, disparado y que se deja llevar por los sentimientos, el corazón, y una mujer muy cariñosa, una mujer humilde, que a veces, por eso le digo vieja loca, porque llega a cometer locuras por su necesidad y sed de justicia. Y me identifico con ella, pues es mi colega, es mi compañera, es partner, pues. Es una colega que una de las luchadoras grandes de este país por los presos. Si bien en un principio el trabajo de Gloria y César consistió en pedir justicia por la muerte de sus familiares, hoy el objetivo de sus organizaciones es promover el respeto por la integridad y los derechos de todas las personas privadas de libertad en Chile. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién? ¿De Puente Alto? Sí. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué pasó? Oye, el Cabo Padilla, ¿con quién más hizo eso? ¿Cuándo fue esto, hermano? ¿No te contrataron lesiones? Le fracturaron los dedos de la mano izquierda porque en un procedimiento un Paco le robó los guantes y el preso reclamó, y al reclamar lo llevaron los llevaron a la oficina de los Pacos, y en la oficina lo forzaron a que se sentara y hiciera algo. Él dijo que no. Y al decir que no, ellos lo toman como resistencia activa, lo tomaron entre 3 Pacos, lo tiraron al suelo y le fracturaron los dedos de la mano izquierda. Y ahora lo están acusando de, obviamente, de cometer una falta, y le van a bajar la conducta y pierde todo. No me acuerdo qué módulo está, pero le pegaron porque le dijeron que era sapo. Lo tienen para ellos, pues. Dijeron que era sapo y que lo envillaron, le tiraron una jaula de pelota y mojado. Caufugil llegó con los antimotines agrediendo allá de sola espalda el escopetazo a este caballero. No deja trabajar a los machucados. El comandante mandó a disparar, mandó a pegar. Caufugil.
Reclamamos por esta gente y no hacemos nada. Mira, mi hijo murió, estoy aquí parada. Me levanté para pelear en contra de esta gente. Vayan, hagan encuesta. Tienen que aportar por su familia. Mira, en caso que sufra golpe, vulneración de derechos, ¿tú sabes dónde recurrir? ¿Dónde recurrir? ¿Dónde ir a pedir ayuda? No, siempre ¿No? dicen que es la cuestión de los derechos humanos, pero... ¿No hay derecho humano? ¿Has encontrado tú alguna oficina que No, diga po. derecho humano? No, No po. existe. ¿Viste? Pero eso te dicen y uno queda como ahí, ¿a dónde iré? Puta, no sé. No hay, po. No hay. Cuando la gente me llama me dicen, con la ONG 81 Razones, el observatorio, le digo, sí, ¿ustedes son los derechos humanos? No, no somos los derechos humanos porque no hay derechos humanos en Santiago ni en Chile. ¿Querés irte castigado o a los lloros? Y él obviamente porque me quiere ver, no quiere estar castigado, no, ahí a los lloros nomás, voy a poner las manos arriba de la pared y ahí No, el al palo. contado. Eso sí, al contado. Al contado, le acabo de contar, sacar tu tarjeta, Master Golf. Master Golf. Y de repente, ¿Te de la nada, pues ya va a estar, ponte tú, todos allá todos para abajo, todos para abajo. Mi marido estaba aquí con las mías pelotas porque van bajando todos así, y su palo al que le llegó y aquí le han roto la cabeza. Es por eso que nosotros tenemos que unirnos. Nosotros le hemos dado el poder a estos caballeros. El Estado le paga para cuidar, no para torturar, ni matar, ni golpear. Es hora que ustedes como familiares luchen también. Nosotros sabemos que tienen miedo. Mi hijo murió grillado, por eso estoy aquí, dando la cara con mis compañeros. Aquí dentro de la cárcel no se sabe si va a salir vivo o muerto. Aquí no se sabía, en Valdivia no se sabía absolutamente nada de lo que pasaba. No se sabía que la cárcel era una cárcel de exterminio. No se sabía que en la cárcel había tortura dentro de la cárcel. No se sabía absolutamente nada hasta que yo empecé a denunciar lo que pasaba dentro de la cárcel. Junto a otras organizaciones, Gloria y César fundaron el Observatorio Social Penitenciario y a través de sus trabajos de denuncia se transformaron en una herramienta de apoyo fundamental para organismos fiscalizadores como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y al mismo tiempo se han posicionado como una de las redes de atención en la que los privados y privadas de libertad más confían en nuestro país. Un trabajo bien cansador, bien agotador, pero que conocí gente bacán, principalmente a los presos, porque con los presos tú aprendí a valorizar la vida, la solidaridad, aprendí a pasar hambre. Y aprendí cosas que uno a veces no valoraba cuando uno no conoce el tema cárcel. Al valorar tu casa, tu pieza, tu hijo, el tiempo que tenés con tu familia. La vida me da recelo, me espanta la indiferencia, la mano de la inclemencia me ha echado este nudo ciego. La fuerza me ha consumido y me ha atormentado el alma. Pamilo, que llaman calma, es vocablo sin sentido.
de vocablos sin sentido. El sol reseca el barbecho. Es como morir, ¿qué murió nadie? Así como pasa inadvertido. Sí. Y que pase inadvertido, que se muera un hijo, eso es triste, es doloroso. Igual no lo tenís, pues. Era mi único hijo. Imagínate haber soñado verlo casado, con nietos, ¿cachai? El día de mañana va a ser abuelita, ¿quién me va a cuidar? Lo recuerdo igual, pues como era, lo llevo en mi corazón igual. No es todos los días al cementerio, pero una vez a la semana, 2 veces a la semana, ahora fui. Estoy un ratito con él y me vengo. Pero lo echo de menos igual, porque es sangre de uno. Y por eso se hace la caminata de los sin voz, para que la gente se una y las mamás que se le han muerto sus hijos se despierten y se levanten y luchen, que la cárcel no es normal, que la cárcel se sufre, no hay rehabilitación, no hay vida. Por eso camino por la caminata de los sin voz, porque es la única forma de que la gente se una y por eso la gente se está uniendo. Que despierte gente, despierte, en la cárcel no es normal que sucedan estas cosas, ya está bueno ya. Que estoy en el mundo, sin más que el alma en el cuerpo. Una necesidad de estar acá siendo presente. Yo creo que es la única cárcel de Chile y de Latinoamérica y del mundo que mucha gente ha estado todos los meses permanentemente sin faltar. No es por marcar un récord Guinness ni nada, pero es marcar la historia que en este país no se va a olvidar la masacre de los 81. Y hoy día la 57 velatón, y quizás espero que alguna vez me entrevisten y ya tenga con más barba y tenga el pelo canoso, porque no voy a dejar de venir a la cárcel de San Miguel, nunca. Si no quieren que vengan, que me muera, esté inválido o me maten, pero no, esta es mi promesa, se la cumplí a mi hermano y al 81 y a toda la familia, que no voy a dejar de venir a la cárcel de San Miguel y a ni una cárcel. Voy a visitar todas las cárceles del país si es necesario para poder llevar amor. Mi llorar es como un ruego que nadie mi llorar es como un ruego que nadie quiere escuchar. Miserias y alevosías anudan mis pensamientos entre las aguas y el viento. Me pierdo en la lejanía. No lloro yo por llorar, sino por hallar sosiego. Mi llorar es como un